Continuamos con el área de matemática, tercer año de secundaria. Docente Héctor Luis Pérez Jerónimo. Tema, reto de la clase de matemática. Vamos a dar solución al reto de la clase de matemática. Enunciado número 1. En una encuesta a 30 alumnos se obtuvo los siguientes datos respecto a sus pesos en kilogramos. Acá vamos a tener 30 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la columna contamos 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 6 sería 30. Entonces, ahí está. La cantidad total de datos que tenemos es 30 porque estamos trabajando con 30 alumnos. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta, me piden la pregunta 1. Determine el rango. Para poder determinar el rango, debo encontrar el máximo valor menos el mínimo valor. Nos vamos a dar cuenta que el máximo valor sería 70 y el mínimo valor vendría a ser 40. Y la respuesta sería, ¿cuánto? Sería 30. Entonces, empezamos a marcar. Vamos a comenzar a marcar los números con diferentes colores para poder trabajar con los intervalos. A ver, acá tengo 40, 42. También vamos a tener al color rojo que está marcado y también al color verde. Ahí están los intervalos. Al color celeste. También vamos a tener al color negro y por último al color amarillo. Entonces trabajamos acá. Para poder hallar el rango sería el máximo valor menos el mínimo valor. El rango es igual, el máximo vale 70, el mínimo vale 40 y la diferencia vale 30. La respuesta sería la letra C. Pregunta 2. El posible número de intervalos K es... Para poder encontrar el posible número de intervalos K, entonces debemos de trabajar con dos condiciones. K es igual a 1 más 3,3 por el logaritmo del número total de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 30 datos. Eso va a ser igual a 5,8745 puntos suspensivos. Es decir, los valores de K pueden ser 5, 6 o 7. O si no, también K puede ser igual a la raíz cuadrada de 30. Y eso es igual a ¿quién? A 5,4772. Entonces, podemos también tener los valores de K que vendría a ser 5, 6 o 7. Entonces, vamos a dar respuesta acá. Nos vamos a dar cuenta el rango vale 30. El rango vale 30. 30 es múltiplo de 5 y también es múltiplo de 6, pero no es múltiplo de 7. Entonces, si miramos la letra B queda descartada. La letra C también está quedando descartada. 30 es múltiplo de 2 y de 3. Pero recordamos que el intervalo debe estar, como dice, siempre ajustado a lo que queremos trabajar. Es decir, ¿no? Entonces acá vendría a ser 5, 6 o 7. 5, 30 es múltiplo de 5 y 30 es múltiplo de 6. De igual manera trabajamos acá. Entonces, la respuesta vendría a ser ¿quién? La letra A. Entonces, la respuesta en la pregunta 2 sería la letra A. Ahora vamos a la pregunta número 3.
En la pregunta número 3 me piden, si consideramos el número de intervalos K igual a 6, nos dicen que el número de intervalos va a ser igual a 6. ¿Cuál serán los límites del primer intervalo? Entonces vamos a hallar la amplitud. La amplitud de clase vendría a ser igual al rango sobre el número de intervalos. La amplitud de clase vendría a ser ¿cuánto? 30. El número de intervalo me dice que vale ¿cuánto? 6. Y 30 entre 6 sería 5. Entonces, ahora lo que vamos a hacer acá sería, vamos a hallar lo que nos piden. ¿Cuál será los límites del primer intervalo? El primer intervalo empieza con el número menor. ¿Quién es el número menor? 40. Es decir, en 40. Y le vamos a sumar la amplitud que vale ¿cuánto? 5. Entonces sería 40 a 45. En 40 cerrado y en 45 abierto. Eso sería la respuesta. Es decir, la respuesta sería la letra B. Trabajamos en la pregunta número 4. Pregunta, ¿cuál será los límites del intervalo de mayor frecuencia? Entonces, acá tenemos a la frecuencia absoluta. Acá es 2, 6, 6, 7, 6 y 3. ¿Cómo hemos encontrado esta frecuencia? Esta frecuencia lo hemos encontrado. Recordamos que el primer intervalo vendría a ser de 40 a 45. Entonces, de 40 a 45 solamente hay dos valores. Entonces, como solamente hay dos valores, significa que hay dos alumnos. Y en el siguiente intervalo sería de 45 más la amplitud que vale 5, vendría a ser ¿cuánto? 50. Ahí vamos a tener ¿cuánto? 6. Está marcado con color rojo. Entonces sería acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahí está. En el siguiente intervalo también vamos a trabajar, acá sería de 50 a 55. Entonces, entre 50 y 55 vamos a tener a ¿cuántos alumnos? A 6 alumnos, correcto, y están marcados con color verde. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así sucesivamente, ¿no? Acá, de 55 a 60 vamos a tener ¿cuántos? 7. Y de 60 a 65 vamos a tener 6. Y también de 65 a 70 vamos a tener 3. Entonces no era necesario completar la marca de clase ni la frecuencia relativa. Solamente estamos trabajando con la frecuencia absoluta. Entonces vamos a responder a la pregunta, ¿cuál será los límites del intervalo de mayor frecuencia? La mayor frecuencia es 7, entonces el límite del intervalo vendría a ser ¿quién? 55, 60. Eso sería la respuesta. Pregunta número 5. ¿Cuántos alumnos pesan menos de 55 kilogramos? Menos de 55. Aquí están los alumnos pesando de 55 a más. Acá pesan de 55 a menos. Acá también pesan de 50 a menos. De 45 a menos. Lo que nos están preguntando, ¿cuántos alumnos pesan menos de 55? Es decir, sería 6 más 6 más 2. Eso sería
14. La respuesta sería 14. Ahora vamos a trabajar con la pregunta número 6. ¿Qué tanto por ciento de los alumnos pesan menos de 55 kilogramos? ¿Qué tanto por ciento de alumnos pesan menos de 55 kilogramos? Menos de 55 kilogramos. ¿Cuántos alumnos hay? Hay 14. Entonces, el X% va a ser igual a ¿quién? ¿Cuántos alumnos hay que pesan menos de 55 kilogramos? 14, dividido entre la cantidad total de alumnos que vendría a ser ¿cuánto? 30, multiplicado por el 100%. Simplificando un 0 en el numerador y también en el denominador nos va a quedar 140% entre 3 y esa división sería 46,6 sombrerito por ciento. Y entonces estamos hablando de la respuesta que vendría a ser la letra B. Vamos a la pregunta número 7. Determinar el tanto por ciento de alumnos que pesan 60 kilogramos o más. Los alumnos que pesan 60 kilogramos o más están acá. Es decir, sería ¿cuánto? 6 más 3, 9. Sería el X% de ¿quién? De 9 sobre el total que es 30 multiplicado por 100. Simplificando un 0 en el numerador y denominador nos va a quedar 90 sobre 3 y eso vendría a ser 30. Entonces la respuesta vendría a ser la letra A. Pregunta número 8. Determinar el tanto por ciento de alumnos que pesan menos de 65 kilogramos. Menos de 65 kilogramos. Los que pesan menos de 65 kilogramos están acá. Es decir, serían todo lo que está acá. Es decir, si en total hay 30, entonces le restamos 3, estamos hablando de 27. Entonces sería el X% va a ser igual a ¿quién? A 27 sobre el número total de alumnos que es 30 multiplicado por ¿quién? Multiplicado por el 100%. Entonces ahí vamos a tener, simplificando un 0 en el numerador y un 0 en el denominador, estamos hablando de 270% entre 3. Y esa división sería 90. Es decir, la respuesta vendría a ser la letra B. Entonces, ahí está la solución del reto del área de matemática de esta semana. Entonces, jóvenes, hay que estudiar, debemos de practicar para poder tener mejores oportunidades en esta vida.